la contienda o las contiendas. Ese es nuestro tema de esta tarde. Proverbios 23, leímos ahí hace un momento. Gracias al Señor ya llevamos 20 capítulos leídos de Proverbios. No nos hemos ni siquiera dado cuenta cómo pasa tan rápido el tiempo, hermanas. Se supone que comenzamos en Proverbios 1 y vamos por semanas, salvo algunas semanas que no hemos usado, pero así hemos venido estudiando la palabra de nuestro Dios y pues gracias al Señor que tenemos todavía muchísimas cosas más que compartir, que enseñar, que aprender. Proverbios 23 dice: honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Dicho en otras palabras, un hombre que se sabe alejar de las contiendas, que no se deja llevar, que no se apasiona, que no discute, que no riñe, que no contiende, antes mejor se da la vuelta y se aleja, dice, pues es un hombre que es honrado. Dice, mas todo insensato se envolverá en ella. Un hombre falto de entendimiento, según el proverbista, se mete en el pleito, se mete en la contienda. Me acordé de mi suegra, porque mi suegra decía que para una discusión se necesitan dos tontos. Era uno de sus dichos de ella. Para una discusión, para un pleito, para una contienda, para una riña, estoy usando términos sinónimos en nuestro castellano, decía ella, para un pleito se necesitan dos tontos. Yo digo dos tontos y una excusa. Contienda es una riña, una lucha, un pleito, una rivalidad. Eso es una contienda. Honroso es un hombre cuando se aparta de estas cosas. Vamos a ver entonces, ya dijimos qué es la contienda. Vamos a ver también, en segundo lugar, qué es lo que origina la contienda. Tercero, qué resulta de la contienda. Y por último vamos a comentar qué debemos hacer nosotros los creyentes, los hijos de Dios, en relación a las contiendas. Bueno, ¿qué es la contienda? Ya dijimos, es una riña, es una lucha, es un pleito, es una rivalidad. Es un pecado. Es un pecado, es obra de la carne y es un arma de Satanás. Esas tres cosas. ¿Qué es la contienda? Es un pecado, es obra de la carne y es un arma de Satanás. Hechos 7:26. Vamos a buscar muchas citas de la Biblia, porque en Hechos 7:26 el escritor hace una referencia a Moisés cuando él está en Egipto, cuando ve a dos de sus hermanos hebreos que están discutiendo. Y les dijo lo siguiente, Hechos 7:26. Dice, al día siguiente, riñendo ellos, ese es el pasaje, están riñendo dos hebreos, Moisés se les mostró y los ponía en paz, diciendo, varones, hermanos sois, ¿por qué os injuriáis los unos a los otros? Fíjense que les dice Moisés, y el escritor del libro de los Hechos trae a la memoria ese hecho porque Moisés les dijo, varones, sois hermanos. ¿Por qué, dice, os injuriáis los unos a los otros? Yo preguntaría, ¿por qué no debemos de reñir? Allí dice, porque somos hermanos. No deberíamos de discutir porque somos hermanos. Esto es lo que dijo Moisés. Y obviamente, miren, como no es que lo haya dicho Moisés, sino que está en la Biblia y es palabra inspirada de Dios, no es bueno reñir, no es bueno pleitear, porque finalmente somos hermanos, mucho menos entre los hermanos de la fe, ¿sí? Pero desgraciadamente, sí discutimos, sí reñimos, sí nos apasionamos
y nos involucramos en la contienda, nos involucramos en la disputa. Recuerden lo que dice Proverbios 23. El hombre que se sabe separar es un hombre de honor, es un hombre al que se le da honra, pero al falto de entendimiento se mete en el pleito, se mete en la contienda, se involucra en ella. Y les decía yo, desgraciadamente, no deberíamos de pelear porque somos hermanos. Desgraciadamente, sí se dan las contiendas y también se dan en la iglesia. Espero que esto no escandalice a nadie, pero en la iglesia estamos pura gente imperfecta en proceso de perfeccionamiento. Primera los Corintios 1:11. Sí se dan en las iglesias, y Pablo le escribe a los hermanos de Corinto. Primera los Corintios 1, versículo 11 dice: porque me ha sido declarado de ustedes, de vosotros, hermanos míos, por los que son de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Fíjense que esos que eran de Cloé fueron con Pablo y le dijeron: oye Pablo, ¿qué crees? Que ahí en la iglesia de Corinto, pues los hermanos están dando con todo. Tienen contiendas. Y Pablo cuando les escribe dice: hermanos, ya me enteré. Los de Cloé me vinieron a decir que ustedes tienen contiendas. Ahí mismo, primero los Corintios 3:3. Dice: porque todavía sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Por qué contendemos? ¿Por qué se dan las contiendas? No solamente es por falta de sabiduría. Recuerden, el insensato se involucra. ¿Por qué nos metemos en pleitos? Bueno, aquí hay otra razón de por qué nos involucramos en las contiendas: porque somos carnales, porque somos inmaduros. Un creyente maduro, bien centrado, bien equilibrado, no se va a apasionar y no se va a involucrar en la contienda. Es señal de sabiduría, pero también es señal de madurez. Pablo le dice a los hermanos de Corinto, dice: ¿no sois vosotros carnales? Dice: yo oigo que entre ustedes hay celos, pleitos, hay contiendas entre ustedes. Y les dice Pablo: se están comportando como gente carnal. La gente que discute en la iglesia, que pelea en la iglesia, ¿sí? Es gente no madura, es gente carnal, ¿sí? Manifiesta entonces esa inmadurez y esa carnalidad. Pablo, cuando habla también a los romanos, otra iglesia, Romanos 1:29, busquen por favor, Romanos 1:29, cuando habla de la depravación del hombre, de la corrupción que está en el ser humano, estoy hablando de todo el género humano, de todos los seres humanos, cuando habla de esta corrupción que hay en nosotros, Romanos 1:29 dice: estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad. Atestados es que estamos tan llenos, tan saturados que ya no cabe nada. Pero todavía dice: llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades. Vean cómo, hermanos, está en nosotros, en nuestra naturaleza corrompida, el contender. No somos sabios cuando nos involucramos, no somos maduros cuando nos involucramos. Está en nuestra carne. Por eso dijimos, la contienda es un pecado, es obra de la carne, pero también es obra de Satanás, porque Satanás utiliza precisamente las contiendas con un propósito, ¿sí? Las utiliza por dos razones: porque la contienda va a atentar contra la unidad de la iglesia. Si dos hermanos contienden en la iglesia, el diablo está usando esa arma de echarlos a contender, de pleitear, para atentar contra la unidad de la iglesia. Esa es una razón. Y la segunda, una vez que se da la riña, una vez que se da la contienda, ¿saben qué va a resultar de ello?
va a resultar resentimiento, va a causar resentimiento. Va a haber un daño, ¿sí? Por el insulto, por la injuria, por el pleito que se generó entre dos hermanos, y va a causar separación. Entonces vean cómo Satanás utiliza las contiendas, cómo nosotros cuando nos dejamos llevar por esa naturaleza corrompida que tenemos, a veces no pensamos, simplemente discutimos, ¿no? Simplemente somos dados a reñir o a tener pleito con las personas, ¿no? A discutir. Y no es bueno, porque el enemigo está valiéndose de eso. Para él es un instrumento, es un arma para atentar contra la unidad de la iglesia. Y una vez que dos hermanos riñen y tienen diferencias, miren, hermanos, queda ahí sembrado el resentimiento. Y ese resentimiento puede estar por años sembrado en el corazón de las personas que tuvieron contienda. Por años. Y bueno, ejemplos. Hermanos que hayan discutido en la Biblia. ¿Quién? Jacob y Esaú. ¿Cuánto tiempo les...? Y vean cómo fue tanto su enojo, la discusión que tuvieron. ¿Sí? Bueno, estos pequeñitos desde... Ese pasaje es interesante porque desde que están en el vientre de la mamá dice que contendían. Desde ahí ya se estaban peleando. Ese es el mejor ejemplo, cómo el hombre, y ya nosotros sabemos, el Salmo 51 dice: en pecado fui concebido, en pecado fue concebido, ¿no? Desde el vientre de mamá esos pequeñitos estaban riñendo, estaban discutiendo. Crecieron y así se la llevaron de por vida, hermanos. ¿Sí? Y aunque aparentemente nosotros vemos una reconciliación, no, la verdad es que tuvieron un pleito generacional, porque bueno, yo digo, el resentimiento de ellos o la contienda de ellos quedó en resentimiento con sus descendientes, y hasta el día de hoy todavía siguen esos resentimientos. Entonces, vean qué malo es el contender, ¿sí? El tener un pleito, el dejarse llevar. Por eso dice Proverbios 23 que leímos: honra es del hombre dejarse de contienda. Aquel que sabe darse la vuelta y decir: no voy a discutir. Recuerden, porque para discutir, para el pleito, se necesitan dos, no nada más uno. ¿Sí? Entonces, no nos involucremos. De entrada ahí ya nosotros sabemos, ¿no? La contienda, entonces, hermanos, es un pecado, es obra de la carne y es un arma en las manos de Satanás. Segundo, ¿qué origina esa? ¿Qué es lo que la produce? ¿Por qué somos dados a contender? ¿Qué piensan ustedes? Desacuerdos. ¿Por desacuerdos? A ver, ¿por qué somos dados por egoísmo? Vean lo que dice. La razón que da la Biblia está en Proverbios 13:10. Y vamos a ver este texto, Proverbios 13:10. Acuérdense que de Proverbios estamos sacando nuestros temas para hacer nuestros comentarios. A ver, Proverbios 13:10, ¿ya lo tienen? Dice allí, lean conmigo: ciertamente la soberbia parirá contienda, mas con los avisados es la sabiduría. ¿Ya vieron qué es lo que... ¿De dónde se origina la contienda? A ver, vamos a analizarlo brevemente. Ciertamente la soberbia del hombre, dice, va a parir la contienda. Escuchen estas expresiones y ustedes me van a decir a qué les suena. Porque cuando alguien contiende, cuando alguien pelea, cuando alguien riñe, algo como esto pasó en su mente. A mí no me va a hablar así.
Yo dije, escuchen estas frases. A mí no me va a hablar así. Y empieza el pleito, empieza la riña. Otra frase, otra expresión. ¿Qué no sabe quién soy yo? Ni sabe con quién se está metiendo. ¿A qué le suena? A ver, llevo 2. Ajá. 3. Él no va a poder más que yo. Ella no va a poder más que yo. Le voy a demostrar que yo puedo más. ¿A qué le sonaron esas expresiones? A soberbia. A soberbia. ¿Por qué voy a pelear? ¿Por qué voy a...? Porque yo no me voy a dejar. Entonces, Proverbios dice, ciertamente la soberbia del hombre parirá contienda. ¿Se dan cuenta que sí? Esto es real. ¿Por qué discutimos? Sí, ya vimos que está en nosotros, ¿no? Es parte de nuestra corrupción. Pero cuando esa soberbia sale a flote, nos dejamos llevar por ella, dice, lo que va a generar es una contienda, lo que va a generar es un pleito. Lo contrario a la soberbia, la humildad. Humildad siempre va a ser el remedio para no generar una contienda. Y hablando de humildad, ya sabemos que el mejor ejemplo es Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? El Señor entonces, aquí en su palabra nos está diciendo cómo es que se generan esas contiendas, cómo es que se originan esos pleitos. ¿Sí? Proverbios 17:4. Proverbios 17:4 dice: el que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas. Deja pues la porfía antes que se enmarañe. A ver, vuelvo a leer Proverbios 17:4 y voy a parafrasear. 17:14, perdón. 17:14. Dice, el que comienza la pendencia, después de haber leído el texto anterior de Proverbios 13:10, diríamos nosotros, el soberbio que comienza la pendencia es como quien suelta las aguas, paréntesis, de una represa. Ustedes saben que las presas tienen compuertas. Y el que, dice aquí este texto, el que comienza la pendencia, el soberbio, estoy parafraseando el texto, que comienza la pendencia es como quien abre, es como quien suelta las aguas de una represa. Cuando esas compuertas se abren, miren cómo, así lo está ilustrando, cómo se genera la contienda, cómo se va a dar. El que la inicia, por su soberbia, va a decir, le voy a demostrar quién soy yo. Y es dejar ir todas las aguas de esa represa porque ha abierto la puerta, ¿sí?, para liberar todas esas aguas. Hay gente de verdad que, ¿cómo les dicen? De mecha corta. De verdad. No es sabio, hermanos. No es sabio discutir, no es sabio involucrarse. Yo pensaba, bueno, ¿con quiénes contendemos? ¿Con quiénes discutimos? Con la gente que está en nuestro entorno, con el prójimo, con los compañeros del trabajo, en la casa, con el esposo, con la esposa. Los hijos se dan a las contiendas, pero vean cómo con nuestros cercanos, y recuerden el pasaje que leímos primero de Hechos, hermanos, varones, les dijo Moisés, sois hermanos, no contiendan, son esposos, no contiendan, son hermanos, no contiendan, son hermanas, no contiendan, no es de sabios,
No abras las compuertas para que esa soberbia tuya se manifieste y generes un pleito, ¿no? Es un arma de Satanás, es un pecado. Si eres sabio, mejor date la vuelta, porque siempre se van a necesitar dos. No son buenas las contiendas. Bueno, dice, ya leímos Proverbios 17:14. Bueno, ¿qué produce? ¿Qué produce qué va a resultar de una contienda? Primera Timoteo 6:4. Primera Timoteo 6:4. Ya vimos que es un pecado, ya vimos que la soberbia pare la contienda, ¿sí? De dónde se originan los pleitos, las contiendas, las riñas, dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? ¿Sí recuerdan ese pasaje de Santiago? ¿De dónde vienen? De nosotros mismos. Nosotros mismos somos quienes generamos esto. Bueno, y una vez que se dio la contienda, vean lo que produce. Primera Timoteo 6:4. Está hablando de hombres sin temor de Dios, de hombres corrompidos en extremo. Y Primera Timoteo 6:4 dice, hablando de ese tipo de personas, está describiendo gente que dice ser sabia, no lo es, bueno, ahí están textos antes describiendo este tipo de personas, pero dice, es hinchado. Acerca de esas personas, dice, es un hombre hinchado, nada sabe, y enloquece acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen. A ver, ¿qué nace de las contiendas? Dice envidias, pleitos, maledicencias y malas sospechas. Más claro, hermanos, ni se puede. Ok, ya hubo contienda, ya hubo pleito, ya hubo discusión entre los hermanos. ¿Saben qué queda? Dice, de ahí nacen envidias. Otras revisiones de traducciones de la Biblia dicen celos. En pleitos son divisiones. En maledicencia son calumnias. Ahora entre los hermanos se van a calumniar. Eso es lo que va a resultar de esas contiendas de palabras. Dice, de las cuales nacen estas cosas. Y malas sospechas son resentimientos. Es lo único que va a quedar. De cualquier discusión, de cualquier contienda, lo que va a quedar. Ahora, no podemos negar lo que dice la Biblia. Si hemos tenido alguna contienda, alguna discusión, nosotros sabemos que esto es lo que quedó. Esto es lo que quedó después de la contienda. Envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas. Nada bueno resulta de una riña, de una contienda, de un pleito. Absolutamente nada. Y acuérdense, hace un momento les decía, ¿con quiénes reñimos? Pues con los que tenemos más cerca, ¿sí? Conscientes de que tan corrompido es él como lo soy yo, tan soberbio es él como lo soy yo, tan fuerte es él como lo soy yo, tan malo es él como también yo lo soy. Y entonces en una riña nos podemos causar tanto daño, de verdad, una vez que uno explota, una vez, y comienza como dice aquí, ¿no? Contiendas de palabras, comienzan con palabras y puede terminar, hermanos, en un desastre. Proverbios 23, que fue de donde tomamos este tema. El hombre, honra es del hombre dejarse de contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. ¿Sí? Eso es lo que produce, eso es lo único que deja una contienda. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues obviamente alejarnos, ¿verdad? A ver, Proverbios 23. Proverbios 23. ¿Qué tenemos que hacer? La Biblia pues nos muestra aquí. Perdón, es el texto que estamos manejando, ¿verdad? Por eso no lo anoté. Romanos 13:13. Dice, Romanos 13:13. Andemos como de día,
honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias, estos son contiendas, y envidias. ¿Sí? Dice la Escritura, andemos como de día honestamente, no en contiendas. Los creyentes sabiamente debemos alejarnos de estas cosas. Y Tito 3:9 dice, mas las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, evita, porque son sin provecho y vanas. Esto fue Tito 3:9. Las cuestiones necias y genealogías y contenciones y debates acerca de la ley, Pablo le dice a Tito, evítalas. Evita las contiendas. Y le dice, ¿por qué? Porque son sin provecho y vanas. Son cosas vanas y son sin ningún provecho. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, la próxima ocasión que estemos a punto de discutir, de pleitear, de reñir, que el Espíritu Santo nos recuerde algunos de estos textos que acabamos de leer. No es sabio. A veces decimos nosotros, pero estoy en mi derecho. Sí, hay cuestiones que nosotros vamos a alegar sin generar un pleito, ¿sí? Defender lo que es defendible sin generar un pleito, sin que quede resentimiento, sin que quede ese odio, ¿sí? Sin que quede la posibilidad de que algún día me la va a pagar. No es bueno. Entonces, por eso, honra es del hombre a dejarse de contienda, mas todo insensato se involucra en ella. Que Dios nos dé sabiduría, de verdad, para no pleitear, para no estar contendiendo, para no estar discutiendo, riñendo. Recordemos entonces toda la información que acabamos de comentar. Obviamente, pues hay muchas cosas más que la Biblia dice al respecto, pero creo que con esto, para esta ocasión, nos es suficiente. El consejo de la Escritura dice, evítalas, porque son sin provecho y son vanas. Que Dios nos bendiga, hermanas. Amén.